Biografías de grandes seres encarnados. Elisabeth Eidenbenz. La historia de la humanidad está llena de episodios oscuros, guerras, genocidios, asesinatos, injusticias que tiñen de negro muchas de las páginas de nuestros libros y de nuestra memoria. Demasiados hechos que fácilmente podrían llevarnos a perder la fe en el ser humano, si no fuera porque a veces aparecen pequeños rayos de esperanza. Hechos que, por desgracia, no siempre se registran en los ensayos o análisis históricos, pero que cuando se conocen, ayudan a seguir creyendo. El ser que a continuación haremos referencia es uno de estos casos del que la historia mantuvo escondida casi hasta final de su vida, alcanzándole los reconocimientos públicos en 2002, cuando ella contaba con 89 años. Estamos hablando de la madre de Elna, Elisabeth Eidenbenz. De la biografía de Elisabeth no podemos exponer mucho, pero sí podemos hacerlo de lo que hizo. Y eso es lo que pretendemos desde Espai Espiritual poder compartir en cada una de las diferentes biografías que entregamos. Elisabeth Eidenbenz nació el 12 de junio de 1913 en la ciudad suiza de Huila, estudiando magisterio y ejerciendo su profesión como maestra en diversas escuelas y centros para personas adultas de Suiza y Dinamarca. Aquellos tiempos tristes y desoladores necesitaban muchas personas que no se rindieran, encontrando en Elisabeth a una mujer de fuerte carácter, dispuesta a ayudar a los demás a costa de su propia vida si era necesario. Mujer de profundos ideales sociales y pacifistas, seguía atentamente los terribles acontecimientos que asolaron principalmente a Europa y que repercutían en casi todo el planeta durante los primeros años del siglo XX. Cuando contaba algo más de 20 años, en España se vivía la terrible guerra civil, siendo este conflicto el que soltó sus sentimientos solidarios y de ayuda a los más desfavorecidos, decidiendo después de prepararse, recibiendo una formación básica sobre primeros auxilios, a unirse a los voluntarios de la Asociación de Ayuda a los Niños de la Guerra, que tenía como misión actuar en ayuda de la población civil en la zona republicana española, llegando la maestra convertida en enfermera a Madrid con el resto de voluntarios, dispuesta a ayudar sobre todo a las madres y niños que se encontraban en peligro de malnutrición y se veían abocados a una muerte segura el 24 de abril de 1937. En 1939, finalizada la Guerra Civil Española, fueron miles las personas fieles a la República que tuvieron que exiliarse, huyendo más allá de los Pirineos. Elisabeth, como otras personas voluntarias, formaban parte de esa enorme riada humana, instalándose en los campos de refugiados de la zona occidental del sur de Francia, donde vivían en penosas condiciones. Muchos murieron por desnutrición o distintas enfermedades, destacando la mortalidad infantil, que superaba el 90%. En el grupo había un montón de mujeres embarazadas, las que debían parir en cualquier espacio, sin ningún tipo de garantía sanitaria, donde, sin esperar en ningún momento su recuperación, ni la del bebé, con suerte, podían regresar a los barracones de los campos de refugiados. Con estas condiciones infrahumanas, no es de extrañar que las mujeres embarazadas fueran especialmente vulnerables, y era fácil
que perdieran a sus hijos y frecuentemente que ellas mismas murieran durante o después del parto. En medio de ese horror, Elizabeth no se resignó a ver cómo cientos de mujeres y bebés sucumbían al hambre y al frío ante ella, empezando a buscar desesperadamente una solución a ese drama humano. No tardó en encontrar lo que para ella y para muchas víctimas de aquel horror lo que sería la solución: un palacete abandonado y en ruinas en la localidad llamada Elna, cerca del campo de Argelès-sur-Mer. Por esta razón, Elizabeth decidió convertir el castillo en un hogar de maternidad. Con los 30.000 francos que le dio el Estado francés, Elizabeth, con la ayuda de voluntarios, reformaron como pudieron ese edificio viejo y medio derruido. Elizabeth buscaba a las mujeres embarazadas en el campo de Argelès y con el permiso de la dirección del centro de internamiento las llevaba a Elna para dar a luz. Como el resto de las personas refugiadas, eran mujeres en un estado físico lamentable, las que en el campo, sin condiciones sanitarias e higiénicas adecuadas, era difícil dar a luz y sobrevivir. Elizabeth no era matrona ni enfermera de profesión, pero con su voluntad y decisión logró organizar una maternidad que estaría en activo desde 1939 hasta 1944, donde, sin médicos para asistir a los partos, matronas experimentadas, sobre todo suizas, ayudaban a las mujeres embarazadas que llegaban a los campos de refugiados para que pudieran parir con cierta dignidad y sobre todo con unas mínimas garantías de supervivencia, salvando la vida de unos 600 niños y de muchas mujeres. El 7 de diciembre de 1939 tuvo lugar el primer parto. El niño se llamaba José Molina, como consta en la lista del registro de niñas y niños que nacieron en el castillo. En un primer momento, las mujeres que llegaron a la maternidad, unas 400, venían de la España republicana, pero con la subida al poder de Hitler se calcula que unos 200 bebés, la mayoría judíos o gitanos, hijos de madres llegadas de Alemania que huían de la invasión nazi, nacieron en la maternidad de Elna. En un principio, la maternidad de Elna se mantuvo gracias a las donaciones que llegaban de toda Europa y más adelante por la filiación en Cruz Roja. Este hecho ayudó al aspecto económico, pero no al humano, ya que al considerarse los que habitaban la maternidad como refugiados políticos, le supusieron más de un dolor de cabeza, porque la Cruz Roja obligaba a todas las instituciones a ella adherida a seguir los dictados de su política sobre neutralidad. Esta regla impedía amparar a personas refugiadas políticas. Por ello, Elizabeth no dudó en falsificar muchos documentos de esas madres. Recordemos que su país, Suiza, era neutral y, como tal, no participó militarmente en la contienda. Demasiado pronto llegaría a oídos de la Gestapo, la policía secreta del Tercer Reich, las actividades que se realizaban en esa maternidad perdida en el sur de Francia. Pero aunque las amenazas fueron constantes e incluso Elizabeth fue detenida una vez para ser interrogada, el centro continuó con su trabajo humanitario, hasta que a finales de abril de 1944 los nazis consiguieron su propósito: cerrar
la maternidad de Elna. El último de los 597 bebés que nacieron se llamaba Daniel Luis. Este hecho fue el 30 de abril de 1944. Pese a que la historia se olvidó casi durante 60 años de Elizabeth y de la maternidad de Elna, fue en el 2001 cuando Guy Eckstein, francés de ascendencia judía, nacido en la maternidad, y Nicolás García, nieto de refugiados españoles y alcalde de Elna, decidieron buscar a Elizabeth para rendirle un merecido homenaje, llegando este en el 2002, cuando la localidad de Elna se lo dedicó y el Estado de Israel le entregó la medalla de los justos entre las naciones, distinción que enaltece a aquellas personas de confesión no judía que ayudaron de manera desinteresada a las víctimas judías durante la persecución nazi. En años posteriores siguieron los reconocimientos a su labor, como la Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social, otorgada por el Gobierno de España. Ese mismo año, la Generalitat de Cataluña le concedió la Cruz de Sant Jordi y en el 2007 el Estado francés le otorgó su máxima distinción, el Orden Nacional de la Legión de Honor. Elisabeth Tijdens-Bendts pasó el resto de su vida en su casa, cerca de Viena, hasta que el 23 de mayo de 2011, a la edad de 97 años, desencarnó en Zúrich. Aunque Elisabeth Tijdens-Bendts podía sentirse orgullosa de lograr que en 5 años se hubiesen salvado más de 1 millar de vidas y, lo más importante, que había devuelto la esperanza a aquellas personas, poniéndolos a un futuro oscuro y sin esperanza, al llegarle los reconocimientos, muy humildemente decía: no fui yo, no fue mérito mío, yo solo fui una pieza más del engranaje.